En los últimos años se ha escuchado mucho en las redes sociales hablar sobre los guías espirituales, pero ¿sabemos realmente por qué es que tenemos guías? ¿Y si realmente nos acompañan a lo largo de nuestra vida? Hola, mi nombre es Nerissa y en este video te diré todo lo que tienes que saber sobre tus guías, tanto espirituales como terrenales. Y comenzamos con la pregunta, ¿por qué tenemos guías? Antes de venir a la Tierra, hacemos un plan donde vamos a ver dónde vamos a nacer, con qué familia, con qué papás, qué es lo que nos va a ocurrir. También planeamos nuestra misión de vida, pero también sabemos que a la hora de cruzar el velo del olvido, todo se nos va a ir olvidando y se nos va a olvidar qué es lo que teníamos que hacer realmente, cuál es el paso que sigue. Y para eso tenemos espíritus que nos van a guiar en nuestro camino. O sea que no venimos a la tierra solos, siempre vamos a tener quien nos esté ayudando todo el tiempo. Muchos de estos guías van a ser espirituales, o que no los podemos ver. Pueden ser ángeles de la guarda y pueden ser otra clase de espíritus que están alineados con la luz. Pero también vamos a tener otros guías aquí en la tierra que nos van a ir ayudando, como algún vecino, nuestros hermanos o amigos, una infinidad de maestros, de guías que nos vamos a encontrar aquí, que nos ayuden por dónde ir. ¿Tenemos los mismos guías desde que nacemos hasta que morimos? Normalmente, el que siempre está con nosotros es nuestro ángel guardián. Como lo hemos visto también en otras culturas o en otras religiones, se habla mucho de este ángel guardián, que él nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Pero no es el único que nos acompaña, o sea que siempre tenemos más guías. Pero siempre va a haber un guía para cada proceso por el que estemos viviendo, para cada una de las etapas. Por ejemplo, si cuando estamos en la adolescencia, que es un momento muy crucial de nuestras vidas porque es donde se nos empiezan a abrir muchos claris, ahí podemos tener un guía espiritual donde nos oriente a irnos por un buen camino, así como también a lo mejor un buen maestro de la secundaria, de la preparatoria, que nos dé buenas palabras, que nos enseñe por dónde es donde tenemos que ir. O sea que no siempre vamos a tener los mismos maestros, porque también cuando estamos en la universidad, allí también vamos a tener otro tipo de maestros que nos ayuden, ya sea en la escuela, o ya sean amigos o vecinos. O sea, siempre vamos a tener quien nos esté orientando y que nos dé pistas por qué caminos irnos. Ahora, ¿cómo voy a saber si el guía espiritual que estoy canalizando en estos momentos es un guía de la luz o es un guía de la falsa luz? Hay personas que se dedican a canalizar mensajes de seres queridos, de algún guía espiritual para nosotros, o hay personas que también ellos mismos pueden recibir mensajes de sus propios guías. Pero es muy importante saber diferenciar si estos mensajes son de la luz o son de alguien que se está pasando por alguien de la luz, o sea, un ser de falsa luz. Y para esto hay que recordar que un buen guía siempre nos va a redirigir a un mejor futuro. O sea, que tenemos que tener mucho discernimiento para saber lo que se nos está diciendo, para saber si nos están realmente guiando solo como guía o se nos está diciendo exactamente qué hacer. Cuando se nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, ahí ya no es tanto como un guía, es como que te agarren de la mano y te llevan. Entonces, muchas veces las personas, los canalizadores, no están teniendo un buen discernimiento para saber con qué clase de guías se están comunicando. Y en el momento que alguien te está diciendo lo que tienes que hacer, o sea, exactamente lo que tienes que hacer, allí ya se están metiendo con tu libre albedrío y allí ya tenemos que sospechar que es un ser de falsa luz. Hace tiempo estaba haciendo una lectura de tarot terapéutico para una chica y ella me dice, oye, quiero saber si tengo un mensaje de mi padre espiritual en la tierra. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Tu papá ya falleció? Y me dice, no, es que es un guía espiritual, es mi padre espiritual en la tierra. Y yo nunca había escuchado este término. El caso es que le digo, ya he recibido mensajes de él en otras ocasiones.
Y me dice sí, me dijo que una vez fue con una canalizadora que le dio mensajes muy concretos, ojo, eran mensajes demasiado concretos de este guía espiritual. Le dijo que ella venía de otro planeta, le dijo exactamente de dónde y que junto con ella venía este guía que le iba a acompañar a lo largo de toda su vida y le iba a estar diciendo qué hacer para que le fuera bien en la vida, supuestamente. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué cosas te dijo este guía? Porque yo ahí sí empecé a sospechar, porque yo sé por mi experiencia propia que nuestros guías espirituales van cambiando por nuestras etapas de vida. Entonces le pregunté, ¿y qué te decía este guía? O sea, ¿qué consejos te daba o qué? Y me dice, no, es que me decía cosas muy específicas. Me decía, tienes que ir a tal restaurante a esta hora, pero con esta amiga, o sea, exactamente esta persona, y tienes que hacer exactamente esta clase de negocios. O sea, le decía todo con punto de detalles. Y yo le dije, oye, pero a mi experiencia, a lo que yo sé, nuestros guías espirituales no nos dan cosas tan detalladas. Le dije, ¿no se te hizo un poquito raro que alguien te dijera algo tan específico? Y en eso como que yo vi que realmente empezó a dudar. Siento que antes de esto ya no había dudado de este guía espiritual, pero en el momento en que yo se lo dije, me comienza a decir, mira, ahora que lo dices, dice, sí está muy extraño, dice, porque en primer lugar, esta persona con la que yo iba a reunirme, ni siquiera me caía bien. O sea, ni siquiera yo quisiera entablar una conversación con ella. Y en segundo lugar, esta clase de negocios que yo iba a realizar con ella, pues ni siquiera tenía ganas de hacerlo. O sea, iba a ser algo que ella ni siquiera tenía ganas. Y le dije, bueno, ¿y entonces dónde quedó tu discernimiento? Y ya es donde me dice, sí es cierto. O sea, sí tenía que haber usado el discernimiento en este caso, porque sí está algo muy extraño, cómo me dijeron exactamente qué hacer, pero era algo que yo no quería hacer. Y me siguió contando que este guía espiritual le siguió dando como otra clase de cosas que tenía que seguir, de pasos a seguir, de lugares a los que ir, pero ella ya, o sea, se había cumplido unos, pero otros como que ya no los había hecho, decía, no sé ni por qué no los he hecho. Y le digo, pues es que hay que tener mucho discernimiento a la hora de hacer lo que nos diga alguien. O sea, tanto aquí en la tierra como lo que yo les esté diciendo hay que tener discernimiento, como un guía espiritual, alguien que te esté canalizando, hay que tener muchísimo discernimiento para saber si esto realmente lo tengo que hacer, si me vibra el hacerlo o si es alguien que solamente lo está diciendo por decirlo o no sabemos qué vaya a pasar, me puede perjudicar, X cosa. Entonces hay que saber discernir también con qué persona vamos a ir a que nos den algún mensaje, con qué persona vamos a ir a que nos haga un tarot terapéutico y nos pueda canalizar algún tipo de mensaje. Hay que tener mucho discernimiento, porque a la hora que nos dicen exactamente lo que debemos de hacer, allí es donde tenemos que ponerlo a duda, ¿sale? Ahora les voy a decir una anécdota propia. Fue algo que me pasó a mí hace algunos años cuando yo empecé a abrir mis claris. Yo estaba realizando una práctica deportiva. Estaba haciendo como lo que le llaman barras, que tú te sostienes y te levantas con tu propio peso. Y en esta práctica pues a mí se me hacía muy difícil porque yo no estaba acostumbrado a este tipo de fuerza. Pero yo tenía ganas de intentarlo, de realizarlo. Y un día yo me sentía como, o sea, estaba como agotada, como que sentía que no me iba a poder ese día. Y yo me agarré de la barra y volteé hacia arriba, porque así nos decía la maestra, o sea, solamente volteen hacia su objetivo. Entonces yo volteé hacia arriba y en ese momento se me apareció como una especie de pantallita, así como arriba, como una pantallita. Se me apareció un maestro, como, les voy a dejar aquí una imagen si me encuentro algo parecido a lo que yo vi. Era como un maestro Shaolin, como esos maestros que practican las artes marciales. Y me dijo así con toda la seriedad, nada más me dijo 2 palabras. Me dijo autocontrol y disciplina. O sea que con esas 2 palabras a mí me voló la cabeza y yo dije, claro, si yo quiero realizar esta práctica o cualquier otra práctica, lo que tengo que tener es mucho autocontrol y ser muy disciplinada en esto. Porque sí lo puedo hacer, porque yo en ese momento estaba dudando si podía o no hacerlo. Pero en el momento en que se me apareció este maestro,
O sea, ya no me cupo la menor duda de que yo realmente lo podía hacer, pero sí era que yo tenía mucha disciplina, sí me disciplinaba muchísimo en este arte. Y ya de allí nunca más volví a ver a este maestro. Yo no sé exactamente si este maestro me acompañó durante mucho tiempo o si me sigue acompañando. Esto fue hace como 2 años aproximadamente. O sea, desconozco si ha venido conmigo otras veces, no lo he vuelto a ver. Pero yo creo que ese maestro se me apareció en el momento exacto donde yo lo necesitaba. Y así son los maestros espirituales. Son de muy pocas palabras, nunca te van a decir una serie de palabras o te van a dictar todo un cuaderno de pasos a seguir. A lo mejor si vas a escribir un libro, una película, pues sí hay personas que canalizan otro tipo de seres. Pero un guía espiritual de la luz, lo único que te va a dejar en ti es como una huella de luz, te deja en paz, te deja como una tranquilidad y te da la total certeza de que en realidad era alguien de la luz por lo que te dijo y por lo que te hizo sentir. ¿Y por qué se nos presentan estos seres de falsa luz? La mayoría de las veces es por querer forzar algo, porque en el momento en que nosotros tenemos como nuestro despertar espiritual, nuestro despertar de conciencia, nosotros empezamos a ver mucha información, que tus guías espirituales, y empezamos a ver meditaciones sobre contacta con tus guías espirituales. Entonces, al nosotros querer forzar este tipo de prácticas, en las primeras veces que lo hacemos, la mayoría de las ocasiones, vamos a ver seres de falsa luz. En nuestros inicios, no siempre, hay personas que desde el inicio ven seres de luz y ven ángeles y ven como solamente lo describen como si es nada más mucha luz o como si fueran destellos nada más luminosos, estos guías que te dejan muy bien, muy en paz, pero hay muchas personas que a la hora de forzarlo sí ven seres de falsa luz. Y aquí es cuando tenemos que tener el discernimiento para saber distinguir si es o no de la luz. Otra de las razones por la cual tú puedas ver seres de falsa luz es porque estás vibrando en emociones bajas, porque tus vibraciones son muy bajas, ya sea las tuyas, si tú fuiste el que contactaste con tu guía, o la persona que te canalizó alguno de estos guías. Y bueno, ya hablamos sobre los guías espirituales y ahora vamos a ver cómo vamos a elegir un buen guía terrenal. Para empezar, tenemos que ver que esta persona tenga mucha coherencia con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Muchas veces nosotros queremos ir a buscar maestros, personas que nos puedan guiar hacia, no sé, algo que queramos hacer, algún ámbito, algún deporte, pero tenemos que observar bien a las personas. Por ejemplo, si tú vas a encontrar un buen entrenador del gimnasio, si tú quieres ir al gimnasio, quieres encontrar un buen entrenador porque tú no sabes entrenarte, tú no vas a elegir a alguien que ni siquiera come bien, no vas a elegir a un entrenador que se la pasa comiendo pura comida chatarra, que no toma suficiente agua. ¿Y cómo es que si hay muchas personas que van a elegir un buen maestro de la energía, alguien que te enseñe Reiki, y muchas veces este maestro está en deuda, está en quiebra, su familia ni siquiera le habla, no puede relacionarse ni siquiera con su esposa, con sus hijos? O sea, tenemos que tener coherencia lo que hacemos con lo que enseñamos, porque un maestro no nada más tiene que ser ejemplo con lo que se nos enseña, también tiene que tener coherencia por cómo viven sus vidas. Y aquí es donde podemos desenmascarar a ciertas personas que se hacen llamar guías, porque son personas que te ofrecen medicina sagrada y que te dicen, ven, vamos a consumir esta medicina, te va a ayudar muchísimo, pero muchas veces muchas de estas personas, si le buscamos más a fondo cómo es su vida realmente, muchos están muy endeudados, o ni siquiera se la llevan bien con sus familiares o no pueden ni siquiera mantener amistades. Entonces nosotros tenemos que observar muy bien a esta clase de personas para ver si realmente nos van a ayudar en algo, si realmente se interesan en el bien de las demás personas o si nada más son charlatanes que lo único que quieren es sacar dinero. A mí me pasó una vez que yo inicié otra práctica deportiva con un maestro. Y pues yo sentía que me enseñaba bien, o sea, yo nunca antes había hecho esta práctica deportiva, o sea, yo sentía que lo que él me enseñaba estaba bien. Y él como que mencionaba que era vegetariano, entonces yo le pregunté un día,
Le dije, oiga maestro, yo también quisiera irme haciendo un poco más vegetariana, o sea que quisiera dejar de ir comiendo poco a poco carne o no comerla todos los días. Y yo quisiera saber cómo le hace más o menos, pues para tener un buen balance nutricional, para no perderse de las proteínas y todo lo demás. Y me empezó a contar, mira, yo en un momento comía muchísima carne, pero mucha carne. Dice, y en un momento cuando yo me fui a vivir con mi pareja, nos hicimos veganos totalmente, o sea, no comíamos nada de producto animal. Dice, pero yo terminé con esa pareja y ahora mi alimentación es casi vegana, vegetariana, pero de vez en cuando sí tomo que leche o mariscos o lo que se me vaya antojando. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿cómo es que sería un día para usted como un alimento de un día? ¿Cómo será su plan alimenticio de un día nada más? Y me dice, no, pues yo me levanto, me tomo un vaso de jugo de naranja con una cucharada de miel. Ese es todo mi desayuno. O sea, me pareció extraño, pero dije, bueno, ¿y cuál es su comida? Y me dice, no, la gente se sorprende de lo que yo como, o sea, me como un gran plato de comida, casi siempre está lleno de vegetales y ya pues ya veo qué proteína ponerle. Y yo, bueno, pues hasta aquí no me suena tan mal, ¿no? Y le digo, ¿y ya no cena? Me dice, muchas veces no ceno. Dice, sí, pero yo soy de las personas que si me ponen un pan grande, no me acuerdo cómo le nombraba este tipo de pan grande, si me lo ponen enfrente, yo me lo comería totalmente. O sea, también si tengo muchas ganas de algo, solo me lo como. Y no me como un pedazo de pan, me lo como entero. Y yo decía no, pues qué buenas prácticas nutricionales tiene. Y ya no le quise preguntar más y dije, bueno, hasta este punto me estaba gustando la práctica del deporte que estábamos haciendo. Su alimentación como que no me vibró, no me gustó, no supe ni qué, no soy nutrióloga. Pero dije, bueno, no voy a seguir consejos de esta persona, pero sigamos yendo a sus prácticas deportivas. Después de un tiempo, tuvo que suspender estas prácticas. Y yo creo que la suspendió por 2-3 meses, no me acuerdo exactamente porque ya fue hace algún tiempo. Y volviendo a las prácticas me decía, no puedo enseñarles al 100 como lo hacía antes porque todavía no me recupero del todo. Y le preguntábamos, ¿qué le pasó, maestro? Y decía, no, pues lo que pasa es que tuve como un total descontrol de mi cuerpo. Es como si yo no tuviera fuerza para sostenerme en pie, yo no tuviera control de mis movimientos. Decía, pensaba unas cosas y decía otras. Y le decíamos, bueno, pero ya fue con el médico o a checarse. No, decía no, decía, lo que pasa es que yo sé que todo esto es espiritual. O sea, cabe destacar que la práctica que hacíamos deportiva era algo medio espiritual, ¿no? Entonces decía, no, yo sé que todo esto es espiritual, yo sé que todo esto son como etapas, como pruebas que uno tiene que pasar y sé que todo es espiritual. Y le decíamos a las personas de allí, no, maestro, pues es que vaya con un médico pues para ver qué tiene o si tiene alguna deficiencia. Más que nada yo le dije por su alimentación, pues alguna deficiencia o algo. No, yo sé que el cosmos y que las estrellas y estuve checando y los planetas. Le decía, pero tanto tiempo. Sí, no, es que todo esto es energético, en la Tierra está habiendo muchísimos cambios y a mí, que soy muy sensible, me afectó demasiado. No, yo dije no hay manera de que esta persona para mí sea un maestro. O sea, estás viendo cómo está su salud, estás viendo cómo está su alimentación y voy a seguir esa práctica deportiva que para empezar yo no sabía si estaba bien. Era la primera vez que lo realizaba. Ya no me dio coherencia, la verdad yo no quise seguir con eso. Porque para mí, un buen maestro es maestro no solo por lo que enseña, sino por cómo vive sus vidas. O sea, todo lo que esta persona hace es un ejemplo para los demás. Y yo sé que aquí en las redes sociales es un poco difícil el saber elegir buenos maestros, buenos guías, porque pues estamos sentados aquí, me ves a través de una pantalla y no sabes lo que yo hago normalmente. Pero si observan bien y se fijan bien en lo que dicen las personas, muchas veces se pueden contradecir una cosa con la otra. Y hay muchas personas también que tienen sus redes sociales y ahí pueden seguir un poquito más de su vida. Entonces hay que tener un poquito más de discernimiento y ir viendo la coherencia de sus vidas, si es que todo va haciendo clic o no. Hay que ver bien qué maestros vamos a elegir para nuestras vidas. Y recuerda que nunca estamos solos.
Siempre tenemos seres de luz a nuestro alrededor dispuestos a ayudarnos en cada paso de nuestras vidas. Y lo más importante, no olvides que el discernimiento es parte fundamental de nuestra madurez espiritual. Bueno, y hasta aquí mi video del día de hoy. Si te gustó, puedes compartirlo con alguna persona que creas que le va a gustar. Y si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas a mi canal porque así me ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias.